procuro olvidar. Antes de pasar al tema de cómo manipular los elementos en la cocina, por lo menos en casa, me gustaría cerrar el tema del agua con los tanques de agua. En las casas, bueno, los edificios es ley, eso se ocupa el administrador. Pero en las casas particulares, Alejandro. Hoy en día las construcciones modernas que usan estos tanques tricapa tienen una tapa hermética, es mucho menos probable que se contamine. No obstante, uno tendría que hacer un control bacteriológico del agua por lo menos una vez al año, y si ve que el número no corresponde a lo que en realidad tiene que corresponder, hacer una limpieza que se hace con lavandina directamente, es un cepillado y un enjuague. ¿Cómo te metes adentro del tanque? Te metes adentro del tanque, hay gente que se encarga de hacer eso. Los más peligrosos son los tanques antiguos, que son esos tanques de fibrocemento que tenían las tapas que se corrían, entonces por ahí puede haber el riesgo de que se caiga un pajarito. Pero ¿cuántas casas tienen que no tienen tapa? Si vos mirás, te subís a un edificio, hay un montón de casas sin tapa, porque se les volaron y no se enteraron, ¿no? O se corrió, a veces no se sale porque está atada, pero se corre, y bueno, y es un riesgo. Lo ideal sería hacer por lo menos una limpieza anual del tanque. ¿Qué limpieza sería, aunque sea tirarle un chorro de lavanda? ¿Es un chorro? ¿Es una...? ¿Qué es? En realidad, el tema del tanque es que generalmente se produce adherencia en las paredes, entonces con la lavandina sola no lo vas a sacar. Y bueno, con un cepillo y un palo. Exactamente, sí. ¿Y cómo haces para que se...? Después se enjuaga bien, se le pone bastante hipoclorito de sodio y después se enjuaga hasta que... Y que abrís todas las canillas hasta que vacías el tanque. Algunos tienen su canilla Algunos tienen preparado el dispositivo para la limpieza. Los que no lo tienen, abrís la canilla hasta que se va lavando. Normalmente en las casas, si están bien construidas, la canilla de agua fría, por lo menos de la cocina, viene directamente de la red. Correcto. Entonces esa no tiene riesgo de contaminación. El resto de las canillas... La que te bañás. La que te bañás, la de los inodoros y todo ese tipo de agua de servicio viene del tanque. Pero a veces no está la de la red directamente y puede haber algún Está problema. bien. ¿Qué pasa con, ahora que decís de agua, el agua de las mascotas y todo eso? ¿Habría que cambiarlas permanentemente y lavar también su potiche, su tachito? Tener una mascota implica una responsabilidad muy grande, sobre todo porque cuando uno tiene mascotas también generalmente tiene chicos, y las mascotas, si no están vacunadas, si no tienen todos los requisitos higiénicos sanitarios que tienen que tener, son transmisoras de enfermedades porque son reservorio de parásitos y de una serie de microorganismos. Por un lado, eso, y por otro lado, el tema de las aguas que uno tenga en depósitos para que tomen los animales también tienen riesgo por el tema de los mosquitos y de todo ese tipo de cosas, por lo tanto tenés que mantener casi la misma higiene que mantenés con los elementos de tu cocina para trabajar y tener una mascota con seguridad, ¿no? Vamos a la cocina entonces. ¿Qué pasa cuando sacamos todos los elementos fuera de la heladera para cocinar y empezamos a trabajar que el pollo o la carne o el pescado? Nos llaman por teléfono, nos vamos, dejamos las mayonesas fuera y volvemos. Hacemos las compras en el supermercado y dejamos la mercadería en el baúl del auto mucho tiempo. En realidad, en alimentos hablamos de una zona de riesgo de temperaturas, que es una zona que va entre los 5 grados y los 65 grados. Tendríamos que tratar de que en esa zona de riesgo los alimentos no estén más de 1 hora y media a 2. Después, o los conservamos por debajo de 5 o los conservamos por encima de 65. Cuando hablamos debajo de 5 hablamos de un refrigerador o hablamos de un freezer, y cuando hablamos de 65 para arriba hablamos de una cocción, o en el caso, por ejemplo, de un restaurante que tenga un tenedor libre donde hay exhibición de los alimentos por mucho tiempo, siempre tienen que estar en un baño termostatizado que, si es un postre o un fiambre, lo mantendrá frío, y si es una comida caliente lo levantará por un baño María. Pero eso es lo ideal. Cuando nosotros cocinamos tenemos que tratar de programar la cocina para que no pasen más de 2 horas entre que lo sacamos de la heladera y lo cocinamos, o entre que lo traemos y lo guardamos. Y una vez que cocinamos, qué sé yo, zapallitos rellenos, pero están calientes, nos sobraron 5 o 6, ¿enseguida los mandamos a la heladera calientes, tibios, así, o hay que esperar, o no? Calientes, tenemos problema con la heladera en realidad, no con el zapallito. Al zapallito o al alimento caliente no le va a hacer nada que lo enfríes
en la heladera. El problema es que si vos tenés una heladera con otros alimentos y vos le metés un alimento que está a 70 grados, 80 grados, le va a bajar la temperatura a toda la heladera y entonces se van a afectar los otros. En general lo aconsejable es bajarle la temperatura hasta que esté a 30, 35 grados y después guardarlo. Y si no es rápido ese proceso, industrialmente se usa un abatidor, que es un equipo que enfría muy rápidamente. No, pero eso en casa no lo tenemos. En casa no, bueno, podemos hacer un baño María inverso. Si tenemos que guardar algo que está muy caliente, lo pasás por un baño María frío y le bajás la temperatura más rápidamente. Buah. ¿Y si... Las porciones de una familia en el lapso de 2 horas bajan a 30 grados. Está bien, ahora hagamos el otro extremo. ¿Cuánto puede estar afuera desde un asado ya cocido y desde, qué sé yo, un pastel de papa que queda afuera hasta que el periodo que lo volvemos a guardar? Léase, nosotros hacemos una cena, una fiesta, qué sé yo. 2 horas. Pero en una fiesta pasan 5 o 6 horas hasta que guardas las cosas en la heladera. No debiera pasar eso. En un servicio de comidas no pasa eso. Está organizado el sistema para que los tiempos no sean mayores. ¿Y en casa? Debiera estar organizado para evitar eso. Tendríamos que tener cuidado con esas cosas. Lo mismo que esa mala costumbre que todavía existe. Uno cuando da los cursos de manipuladores, la gente lo saca el tema, que guardan las tartas, las pizzas, las empanadas en el horno para que no estén tan frías. No, eso tiene que ir refrigerado. Hablando de tartas y pizzas, cuando las compramos, viste que vienen esas bandejas de cartón. Sí. ¿Hay que guardarlas en la heladera en esas cosas de cartón o ponerlas en un platito, taparlas con un film? Si pudiéramos taparlas con un film sería lo ideal. Fuera de la caja. Sí, el cartón es para el traslado y para el momento. Después no es un envase de guardado. Y hablando de envases, ¿por qué en el microondas no es aconsejable poner los plásticos para calentar, lo mismo que guardar ciertas cosas? No, sí. La estructura química de los plásticos lleva algunos ingredientes, algunos aditivos, que no está del todo comprobado que cuando la temperatura levanta puedan migrar hacia los alimentos. En realidad, cuando vos diseñás un envase para un alimento, se le hacen pruebas al material de ese envase para que no migre al alimento. Pero no obstante eso, una cosa es una bolsa de polietileno a temperatura ambiente, como puede ser un panificado, y otra cosa es esa misma bolsa de polietileno en el microondas, calentada hasta que el panificado alcanza los 40 o 50 grados, donde por ahí sí hay transmisión. Entonces no es aconsejable. Siempre es aconsejable el vidrio. Claro. Hoy yo no soy de comprar fiambres envasados, no sé, no me gusta, pero bueno, hoy tuve la necesidad de hacerlo y cuando lo abrí, es de un supermercado muy serio y demás, el jamón está como con un juguito medio baboso. Eso, por ejemplo, a mí me da un asquito ahora que lo pienso. Y estaba en fecha, todo bárbaro, ¿no? Era un jamón cocido envasado al vacío. Bueno, si eso te iba a preguntar, si es envasado al vacío, si el envase estaba cerrado, sí, no debiera tener problema, es el jugo natural del jamón que salió. Si no es un envasado al vacío... No tenía lo feo, nada. Siempre que aparece gomosidad o ese tipo de cosas, eso es indicio de actividad bacteriana. Entonces... No, este era fresco en un supermercado serio, pero me impresionó. Probablemente el envasado al vacío hace que al cabo de 2 o 3 días larguen algo de jugo. Lo mismo que las carnes que vienen al vacío, tienen un aspecto horrible, pues son como muy moradas, ¿no? Sí, bueno, eso es porque el principio de conservación del envasado al vacío es la ausencia de oxígeno. El oxígeno es el que le da el color rosado a los pigmentos naturales que tiene la carne. Entonces, cuando vos la envasás al vacío, normalmente, como no hay oxígeno, esos pigmentos se ponen de color pardo y vemos esas carnes negras con esos jugos amarronados que son bastante desagradables de aspecto. Ahora, si vos esa carne al vacío la abrís y la dejás 15 o 20 minutos al ambiente, donde se restablece el equilibrio con el oxígeno, si la carne estaba envasada en buenas condiciones, lo que pasa es que vuelve a tomar su color original y se convierte en una carne fresca. Si yo, como siempre digo, envasé al vacío porque esa carne ya estaba pasada, eso el envasado no hace milagros. Si yo envasé una carne pasada,
cuando la abra el envase voy a volver a encontrarme con esa carne pasada. Claro. Entonces, esa es la clave. Pero si la carne era fresca, cuando vos abras el envase y lo dejes que se restablezca el equilibrio con el oxígeno, la carne va a volver a tomar su color normal. Ahora que hay tantos cortes de luz en determinados lugares, y bueno, dejémoslo ahí, el hecho de que esté en la heladera o que esté en el freezer, ¿hay que poner algún tester para ver, o alguna casa que tengas de vacaciones y que vuelvas, o que vuelvas mismo a tu casa después de unos días para saber si se había descongelado y se volvió a congelar? En realidad, si tenemos una heladera cerrada o un freezer cerrado y el corte de luz no es demasiado prolongado, no va a perder frío como para que ofrezca riesgo. Si hablamos de un corte de 10 o 12 horas, y bueno, tendríamos que tener algún sistema que nos permita ver si realmente ese alimento perdió la cadena de frío. Bueno, cuando volvamos de la pausa, te dejo una pregunta que se me acaba de ocurrir, que es la leche para los bebés. Y la leche de la madre, que a veces se la sacan también para dejarla en la heladera, si te parece bien. Bien. Bueno, el Instituto Superior Pedro Goyena ya se encuentra abierta en las inscripciones, tanto en la carrera de Comercio Exterior, Recursos Humanos, Administración General, Administración Agropecuaria, Hotelería, Educación Física y Gastronomía. Creo que me estoy... no me olvido de ninguna. Y si querés, acercate a Avenida Colón 446 a partir de las 14 horas. Y el teléfono es 454-7511 para la gente de afuera, por supuesto, poniéndole el 0291. Y si estás buscando unos sanguchitos que sean realmente, los trabajan con mucha seriedad, no como una vez me pasó en una empresa muy grande que había, que me intoxiqué. Pero estos son geniales, de muy poquita masa, mucho relleno y realmente muy bien tratados. Están en Il Pane, Celarrayán y Casanova. Il Pane, Celarrayán y Casanova. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?